El carnaval y la ética bíblica es nuestro tema. Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16 dice: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. El término carnaval proviene del latín carnevale, que significa adiós a la carne. Históricamente se estableció como un periodo de permisividad previo a la austeridad de la Cuaresma. Sin embargo, sus raíces son mucho más profundas y problemáticas desde una perspectiva espiritual. Se vincula con las Lupercales romanas y las fiestas báquicas, donde el desenfreno, el uso de máscaras para ocultar la identidad y la inversión de roles sociales permitían al hombre dar rienda suelta a sus impulsos más básicos, sin el peso de la moralidad cotidiana. El esclavo se vestía de amo, lo sagrado se parodiaba y la moralidad se ponía en pausa. El concepto teológico detrás de esto es la válvula de escape, la creencia de que el ser humano necesita periodos de pecado desenfrenado para poder soportar periodos de virtud. Esto es lo que Pablo enfrenta en sus argumentaciones de Romanos capítulo 6, versículos 1 al 2, donde dice que pues diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahí termina la cita del apóstol Pablo. Podemos decir entonces que la ética bíblica no conoce vacaciones morales. El llamado de Jesucristo en el Sermón del Monte, capítulos 5 al 7, establece una ética de la continuidad. Quiere decir que no somos luz solo los domingos, ni sal solo cuando es conveniente. El conflicto central es este. Mientras el carnaval celebra la liberación de las restricciones morales para satisfacer los impulsos de la carne, el Evangelio ofrece la liberación del poder del pecado para servir a Dios en santidad. En esencia, entonces, el carnaval no es definitivamente una festividad cristiana, sino una transmutación de aquellas festividades paganas dedicadas a deidades de la fertilidad y del vino. Aunque la palabra carnaval no aparece en la Biblia, existen relatos que describen festividades con la misma naturaleza espiritual y moral. Podemos citar algunos ejemplos. El episodio del becerro de oro de Éxodo 32. Y podríamos decir que este es quizás el ejemplo más cercano. El texto dice que el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Josué confunde el ruido con estruendo de batalla, pero Moisés identifica que aquello era canto de desenfreno, porque allí hubo desnudez y pérdida de control, elementos que son típicos del carnaval. Otro ejemplo es el de las fiestas de Baal Peor en Números 25, donde el pueblo de Israel fue seducido a participar en sacrificios y actos de inmoralidad sexual asociados al culto idolátrico. Y un tercer ejemplo es
la advertencia del apóstol Pedro en 1 de Pedro 4, versículos 3 al 4, donde menciona lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y señala que el mundo se siente extrañado de que los cristianos ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad. Quiere decir que este pasaje describe perfectamente la presión social que siente el creyente durante las festividades del carnaval. Y en este contexto surge la pregunta para la iglesia: ¿cómo debe interactuar el cristiano con una cultura que celebra la carne? Jesucristo, en el Sermón del Monte, no nos llama al aislamiento total, sino a una presencia transformadora. Al decir que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, establece un mandato ético que choca frontalmente con la filosofía del carnaval. Por eso vamos a ver los siguientes 3 puntos rápidamente. El primero, la función preservadora en un mundo en descomposición. Jesús se refiere al cristiano como que es la sal de la tierra. Dice así: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mateo 5:13. Fíjese que en la época de Jesús la sal era el antiséptico por excelencia. Sin refrigeración, la carne se descomponía rápidamente a menos que se frotara con sal. Así que en la antigüedad, la sal no era solo un condimento, sino el principal agente preservador para evitar que la carne se pudriera. El carnaval, en sentido espiritual, representa la exaltación de la carne, lo que Pablo habla en Gálatas 5, 19 al 21. Bíblicamente, esa palabra carne, sarx en griego, no se refiere solo al cuerpo físico, sino a la naturaleza caída que se rebela contra Dios. Así que el carnaval es por definición una fiesta de la carne. El carnaval a menudo se asocia con el exceso de alcohol, la sexualización extrema y la violencia, de tal manera que en estas fiestas impera la glotonería, la lascivia y la embriaguez, que son cosas que se presentan en el carnaval como virtudes culturales. Aquí la función del cristiano es entonces antiséptica. El cristiano tiene el deber de ayudar a detener la corrupción moral. El cristiano, como sal, debe ejercer una influencia que frene esta descomposición. Y esto se hace a través del testimonio personal y la denuncia profética del pecado, no con una actitud de superioridad, sino de preservación por amor al prójimo. Nuestra sola presencia y nuestra negativa a participar en lo degradante actúan como un freno moral en la sociedad. El cristiano se enfrenta al peligro de la asimilación también. Y es a esto a lo que se refiere el Señor Jesús cuando dice que la sal pierda su sabor, que se vuelva insípida. En el contexto del carnaval, esto ocurre cuando la iglesia quiere ser tan consecuente en su mensaje que termina validando el pecado. Si el cristiano participa de los mismos excesos, pierde su capacidad de preservar la sociedad de la putrefacción moral. La ética bíblica nos recuerda que la sal solo es útil si es diferente a la carne que intenta preservar. Así que si somos iguales al mundo, perdemos nuestra utilidad. Eso es lo que dice el Señor. Perdemos nuestra utilidad para el reino. Cuando la iglesia cristianiza prácticas paganas o se vuelve permisiva con el pecado,
bajo el pretexto de contextualización, pierde su capacidad de influir. Por eso la ética bíblica nos exige mantener nuestra pureza doctrinal y moral para seguir siendo útiles en las manos de Dios. El segundo punto, la identidad del cristiano frente a la cultura de la máscara. Como sabemos, el elemento más distintivo del carnaval es la máscara. El carnaval se basa en sí en una máscara. Teológicamente, la máscara representa la caída del hombre en el Edén, donde el pecado llevó a Adán y Eva a esconderse de la presencia nada más y nada menos que de Dios. En su libro Divertirse hasta morir, el sociólogo estadounidense Neil Postman, aunque no utiliza directamente en su lenguaje la palabra carnaval, pero sí hace una descripción de cómo la cultura se puede transformar en un simple espectáculo, como si fuera un circo, en el que el entretenimiento se traga el discurso público serio. Y lo que hace es poner el ejemplo de cómo la televisión convierte la política, convierte la noticia y convierte la educación en entretenimiento trivial, donde lo que impera es la desinformación. Y esta es la forma como el carnaval banaliza y menosprecia la ética y la moral. La máscara permite que el individuo deje de ser él mismo para convertirse en un personaje que no tiene responsabilidades morales. Estamos hablando de la psicología del anonimato, estamos hablando del pecado. De modo que la máscara del carnaval no es solo un accesorio, es una declaración de independencia moral. Al ocultar el rostro, el individuo busca suspender su responsabilidad. La ética bíblica, sin embargo, se basa en el corandeo. ¿Qué significa eso? Es una frase latina que significa delante del rostro de Dios. O sea, que la vida esté centrada bajo la autoridad y la gloria de Dios. O sea, un estilo de vida en el que los pensamientos y las acciones sean un acto de adoración. Jesús dice que somos luz y la propiedad física de la luz es que no puede ser ignorada ni puede ocultar la realidad. Sin embargo, bajo el disfraz, el anonimato fomenta el pecado porque elimina el temor a la reputación o al juicio social. Y en este sentido, Jesús nos exige la ética de la transparencia. Mientras el carnaval invita a ocultarse, Cristo nos llama a ser visibles. Él utiliza la imagen de una ciudad iluminada en una colina. Él dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5:14. Y en el contexto de las fiestas de carnaval, donde la sociedad se sumerge en una oscuridad moral, bajo el pretexto de la diversión, el cristiano está llamado a ser visible. No es un llamado a la arrogancia, es un llamado a la coherencia. Si nuestra conducta en estos días de fiesta se asimila a la del mundo, estamos poniendo la luz debajo del almud, debajo de una caja. La luz no se mezcla con las tinieblas, más bien las disipa. No podemos participar de la ética del carnaval, que es el hedonismo y la gratificación inmediata. Si nuestra ética es indistinguible de la del mundo durante estas fiestas, hemos perdido nuestra identidad fundamental. La ética de la luz nos exige que nuestra identidad en Cristo sea más fuerte que la presión social de la multitud. La luz, por definición, revela la verdad. El cristiano no puede vivir una doble vida, una en el templo y otra en las festividades
del mundo. Y finalmente, el propósito final es la gloria de Dios, no el placer del hombre. El Señor Jesús nos proporciona la clave para influenciar al mundo con la ética bíblica y es siendo nosotros mismos ejemplo a los demás en nuestra conducta. Por eso Él dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 16. El carnaval es la máxima expresión del hedonismo. El hedonismo es la búsqueda del placer como fin supremo. La ética bíblica propone una alternativa radical, el teocentrismo, o sea, vivir para la gloria de Dios. El carnaval es lo contrario, porque el carnaval es antropocéntrico, o sea, el hombre es el centro y su placer. El Señor nos anima a mostrar nuestra ética cristiana de manera práctica en el mundo. Nuestra respuesta al carnaval no debe ser solo un no rotundo, sino más bien un sí a la manera correcta de vivir. En lugar de desenfreno, la templanza. En lugar del egoísmo, el servicio. Es necesario que nuestro testimonio motive a las personas a nuestro alrededor. Que nuestra vida sea una invitación a vivir de acuerdo a la ética bíblica. Jesús no dice que la gente glorificará a Dios porque los cristianos se encierren en sus casas a juzgar al mundo. La luz debe alumbrar delante de los hombres. Y esto implica que durante los días de carnaval, la iglesia debe ser más activa que nunca en el servicio, en la misericordia y en la proclamación del evangelio. Nuestra ética se demuestra cuando el mundo busca el placer que deja resaca y vacío, mientras el cristiano ofrece el agua viva que sacia para siempre. Existe una distinción teológica entre el placer, que es algo temporal y dependiente de estímulos externos, y el gozo, que es eterno y fruto del Espíritu. El carnaval busca fabricar alegría a través del ruido y el exceso. El cristiano manifiesta un gozo que proviene de la paz con Dios. Y cuando el mundo ve que no necesitamos máscaras para ser libres, ni embriaguez para estar alegres, se cumple el propósito de Mateo 5:16. Ellos ven una realidad superior y son confrontados con la gloria de Dios. Cuando el mundo ve la paz, el gozo y la integridad de un creyente que no necesita de sustancias ni de excesos para ser feliz, la luz brilla con más fuerza. El objetivo de nuestra conducta ética durante estos días es que otros, al ver la diferencia, sean atraídos, no a nosotros, sino a la búsqueda de Dios. Dios te bendiga.